El INDEC nos reveló dos datos muy contradictorios. Por un lado, la economía creció un 1,7% en julio, un crecimiento bastante acelerado que nos muestra cómo la mayoría de los sectores en la economía que estaban cayendo están dejando de caer. Sin embargo, también nos reveló otro dato, y es que la pobreza pasó del 41% al 52% en el primer semestre de 2024, un aumento totalmente brutal. Por un lado crece la economía, pero por otro lado sube la pobreza. ¿Qué está pasando? ¿El plan del gobierno está funcionando o no está funcionando? ¿De quién es la culpa de todo esto? ¿Del gobierno actual o del gobierno anterior? Y lo más importante de todo, la economía ¿va a seguir creciendo y la pobreza va a empezar a bajar o nunca podremos salir de esta crisis? Bueno, quédate que te cuento todo en este video. Bueno, primero que nada tenemos el dato de crecimiento económico. Resulta que la Argentina en los últimos 12 meses la economía cayó un 1,3%. Sin embargo, en julio, respecto del mes anterior, o sea, julio contra junio, la economía creció un 1,7%, muchísimo. De hecho, este gráfico nos lo ilustra bastante bien. Vemos como ya en los últimos meses se está empezando a ver ese rebote económico, o sea que el piso de la economía argentina sucedió en abril y a partir de ahí que la economía lentamente se está empezando a recuperar y tomando un ritmo un poco más vigoroso en los últimos meses. La realidad es que esta evolución de la economía coincide con un hecho bastante particular, y es que el campo el año pasado tuvo una sequía, o sea, el campo cayó brutalmente y este año se está recuperando, o sea que en realidad la evolución de la economía es un promedio de lo que le pasa al campo y al resto de los sectores, y como el campo venía de un crecimiento súper acelerado, estaba haciendo que los números promedien más hacia arriba de lo que lo harían normalmente. O sea, si nosotros no tomamos en cuenta el tema de la recuperación del campo por la sequía de 2023, la economía está cayendo más fuerte. Pero claro, esto era en los primeros meses, pero ya en los últimos meses que este efecto del campo no sucede más, que el campo ya no está creciendo a un ritmo súper brutal, con lo cual los números de crecimiento económico son bastante más transparentes ya y ya son más representativos de lo que le sucede a la economía a todos nosotros. Y efectivamente se registró un crecimiento muy acelerado en julio de 2024. Por ejemplo, vemos que el campo en los últimos 12 meses, si nosotros lo medíamos en marzo, abril y los meses anteriores, había registrado un crecimiento del 100%. Sin embargo, ahora es de solamente el 23%. O sea, vemos como ese efecto distorsivo del campo que nos tiraba los números para arriba es cada vez menor. Luego tenemos otros sectores que crecen, como la explotación de minas y canteras, etc. Y luego los datos que son bastante esperanzadores es que en los últimos 12 meses, mientras que también si lo medíamos en marzo, abril y los anteriores meses, la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista y la construcción caían alrededor del 20%, o sea que por ejemplo desde marzo de 2023 hasta marzo de 2024 la caída había sido del 20%. Si ahora vemos de julio de 2023 hasta julio de 2024, la caída es muchísimo menor. En comercio e industria es del 5%, sin embargo en construcción es verdad que sigue siendo bastante grande, lo cual nos podría indicar que la caída en los últimos 12 meses es menor porque está habiendo recuperación en los últimos meses. Y de hecho es lo que está sucediendo. La economía en general cayó muy fuerte a fines de 2023 y principios de 2024 y se está recuperando a inicios del segundo semestre de 2024, o sea, julio, agosto, septiembre. ¿Por qué hablo de estos tres sectores en particular? Bueno, porque estos tres sectores dinamizan, entre comillas, mucho la economía. O sea, tienen muchos empleados y forman parte de una porción muy grande de la economía. La mayoría de nosotros probablemente trabaja en estos tres sectores. Entonces la economía cayó muy fuerte en los últimos meses de 2023, los primeros meses de 2024 y ya a partir de más o menos el segundo semestre de 2024 que se está recuperando. Sin embargo, tenemos los datos de pobreza que son horripilantes. Este es el gráfico, el número más importante. Vemos cómo la pobreza en los últimos semestres venía subiendo, aunque relativamente lento, y en el último semestre, o sea, en los primeros 6 meses de 2024, pegó un salto enorme del 41% al 52%, de hecho casi 53%. Esto es una aberración, y de hecho tenemos este gráfico de acá que es probablemente el más crudo de todos, donde vemos que la pobreza, si bien es del 52,9%, en los menores de 14 años es del 66%. Luego en el rango de edad de 15 años a 29 años es del 60%, de 30 a 64 años es del 48%, y para mayores de 65 es de tan solo un 29%. O sea que vemos como por lo general cuanto la gente más joven es, más pobre es, lo cual es completamente destructivo no solamente para el presente de la Argentina, sino para el futuro. Ahora, ¿esto es culpa del gobierno anterior o del gobierno actual? Bueno, tenemos dos enfoques, ¿no? Algo más de corto plazo y algo más de largo plazo. De largo plazo, sin duda, es culpa de los gobiernos anteriores. La verdad es que un 52% de pobreza no aparece así de la nada y es culpa de una gestión económica nefasta. Básicamente, para que baje la pobreza vos necesitas que crezcan los salarios. Para que crezcan los salarios necesitas que haya más productividad, o sea, que cada persona produzca más. Con lo cual necesitas que aumente la producción, y para que aumente la producción necesitas que crezca la inversión. Y la inversión viene cayendo desde 2008. Desde 2008 que viene cayendo la inversión. O sea, hace 16 años. Y Argentina está en recesión, o sea que dejó de crecer desde 2012. O sea, hace 12 años. Con lo cual el origen de esta crisis se encuentra hace más de 10 años atrás. Con lo que evidentemente no es culpa de este gobierno. Ahora, si vamos a hablar un poco más del corto plazo, la pobreza subió por el salto enorme de inflación que hubo a fines de 2023 e inicios de 2024. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, más allá de las causas más fundamentales, o sea, de que simplemente el gobierno emitió mucho dinero durante muchos años, lo cual provocó que, por ejemplo, en noviembre la inflación haya sido
sido del 12%, o por ejemplo en agosto también haya sido del 12%, yo diría que la causa fundamental de ese salto inflacionario brutal que hubo fue principalmente la devaluación de diciembre de 2023. Básicamente Milei recibió un dólar oficial de más o menos 400 pesos, mientras que el dólar blue estaba a los 1100 pesos. O sea, el dólar blue valía casi 3 veces lo que valía el dólar oficial. Esto es muy malo para la economía y la destruye completamente en el corto plazo también, pero sobre todo en el largo plazo. De hecho, casualmente nosotros dijimos que Argentina no crece hace 12 años y casualmente que Argentina hace 12 años que tiene este problema del cepo y el dólar oficial y todo eso. Entonces el gobierno tenía que actualizar el precio del dólar oficial, o sea, aumentar el precio, las famosas devaluaciones. ¿Cuál es el problema de las devaluaciones? Bueno, que hace que aumenten los precios. Cuando vos devalúas, en el corto plazo los precios aumentan brutalmente. Por eso la inflación pasó del 12% en noviembre al 25% en diciembre y se mantuvo en 20% en enero, luego en 13% en febrero y después ya empezó a bajar de manera más pronunciada. ¿Cuál es el problema? Que los salarios en este periodo obviamente no aumentaron, por ende subió la pobreza. Entonces el origen de corto plazo en esta subida de la pobreza lo encontramos en diciembre de 2023 con esa famosa devaluación. Ahora, ¿esto es culpa del gobierno o no? Bueno, la verdad es que no. O sea, es imposible salir de la crisis si esa devaluación no se hacía. Era necesario que se haga esa devaluación. El problema es de quien generó las condiciones económicas para que vos tengas que hacer una devaluación. O sea, de quien no devaluó cuando le tocaba. ¿Y ese quién fue? Bueno, en general los últimos gobiernos de los últimos 12 años, pero principalmente Massa, quien dejó el dólar oficial más atrasado que nunca, justamente para que no suban los precios durante su gobierno y pueda ganar las elecciones que encima no ganó. Entonces no, claramente el origen de este tema no es durante la gestión de Milei. El problema es que Milei está haciendo un ajuste. ¿Y qué es lo que sucede durante los ajustes? Bueno, que siempre sube la pobreza. Por ejemplo, durante la crisis del 2001, en 2002 también se dio un ajuste para salir de la crisis. ¿Qué pasó? Bueno, que la pobreza subió brutalmente. El punto más alto de la pobreza durante esa crisis se dio justamente durante un ajuste. Pero ¿qué es lo que sucede? Y la buena noticia de esto, que luego del ajuste la economía empieza a crecer. Entonces la pobreza empieza a bajar. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Lo mismo. La pobreza está en su punto máximo y a partir de ahora probablemente la economía empiece a crecer, no sé si mucho o poco, pero empieza a crecer y la pobreza empieza a bajar también. De hecho, si nosotros vamos a las mediciones de la UCA, que son más de corto plazo, podemos ver cómo en los primeros 3 meses del gobierno de Milei la pobreza subió brutalmente y tocó su pico máximo, y en los siguientes 3 meses la pobreza empezó a bajar y ahora va a seguir bajando. Pero claro, estos números el INDEC no los muestra porque son mediciones semestrales, o sea, cada 6 meses, no cada 3 meses como la UCA. Entonces, para ver una baja de la pobreza mostrada por el INDEC, tendríamos que esperar recién a fin de 2024. Entonces, como reflexión final tenemos lo siguiente: se están haciendo las cosas que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la macroeconomía argentina era un desastre. ¿Cuál es el problema? Que ajustar eso genera condiciones de corto plazo muy malas. Sube la inflación, aumenta la pobreza, etc. Pero como esos ajustes que se tenían que hacer se están haciendo y de hecho en gran parte ya se hicieron, la pobreza va a empezar a bajar. ¿De quién es la culpa de todo esto? Bueno, decímelo vos. ¿De quién genera el desajuste o de quién ajusta? Con las consecuencias que eso tenga. Respondeme vos en los comentarios. Así que bueno, si te gustó este video puedes darle like. Si querés más como este puedes suscribirte. Si querés más videos como este, acordate que puedes ver mis redes personales en la descripción. Y por último, como siempre, te mando saludos.